2 semanas para las elecciones generales que todo parece prometer cambiarán el escenario, terminarán de definir un cambio en el escenario político de la Argentina. Estamos hoy en la repregunta para entender las nuevas coordenadas, las que se están tejiendo desde las PASO y bueno, esa derrota electoral que sorprendió al oficialismo kirchnerista. Y estamos con la académica, la especialista que puede llevarnos de la mano para pensar esta cuestión, Liliana de Riz. Muchísimas gracias, Liliana, por estar en la repregunta. Es un gusto. Liliana es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET, una referencia para pensar la política desde el punto de vista académico y cruzándose con la realidad de del modo en que el poder se reparte en Argentina y en América Latina. Es autora de numerosos libros, voy a destacar 3, La política en suspenso, 1966-76, Sociedad y política en Chile, de Portales a Pinochet, y Radicales y peronistas, el Congreso Nacional entre 1983 y 1989. Liliana, solo 2 semanas para que se den las elecciones generales. Desde las PASO hasta hoy, ¿cómo pensás que reaccionó el oficialismo kirchnerista? ¿Logró plantear una idea de país o simplemente hay una disputa por el poder? Bueno, idea de país no se ve, a los tumbos un gobierno que además está tratando de conseguir recuperar votos o hacer votar a los que no fueron con esta teoría de la platita, que realmente es un fraude estructural, porque es alevoso y manifiesto que, no sé, viajes de egresados para los chicos, es como un festival que significa más emisión para, me imagino yo, esperar mejorar un poco porque me parece difícil que se pueda dar vuelta a esta elección. Pero no se ve esto que reclama, un rumbo, un plan mínimo de ordenamiento de este país que tiene 50% de inflación, un dólar disparado a pesar del cepo y que persisten políticas fracasadas, que controles de precios. La sensación es que el gobierno no tiene ningún rumbo, está a la deriva, tanteando a ver cómo hace para salir un poco mejor parado. Liliana, uno se podría plantear que el rumbo no está por lo afirmativo, por un plan planteado abiertamente o un proyecto de país o de futuro, sino por la negativa, es decir, en todo lo que no hace o en aquello que el gobierno rechaza se puede entrever algo, por ejemplo, esta idea de este eslogan que circuló la semana pasada, recuperando un eslogan de Néstor Kirchner de primero se crece y luego se paga, ¿no? O, por ejemplo, el rechazo o la resistencia del gobierno a condenar abiertamente a regímenes como el de Venezuela o el de Nicaragua. ¿Ahí es posible ver una idea del país que sigue concibiendo el kirchnerismo? Bueno, la idea regresiva completa es ignorar los derechos humanos, tener aliados y por lo tanto no poder pronunciarse sobre Ortega Murillo, sobre Venezuela, sobre Cuba. Eso es realmente escandaloso. El tema mapuche, por ejemplo, que no reconocen el Estado argentino y el Estado argentino aparece defendiéndolos, es un ir y venir totalmente zigzagueante, pero sí tenés razón, hay un gobierno bicéfalo, un presidente que está puesto ahí, pero que está en medio de la tormenta de los humores de quien manda, que es la vicepresidente, y que ella realmente asoma, está agazapada, pero es la que tiene las cuerdas aparentemente de un proyecto, sí, una utopía regresiva, que es claramente una especie de pasado dorado irrecuperable, porque si vamos a hablar de Néstor Kirchner hay que hablar de una década de viento de cola, de los 2 superávit gemelos, de la posibilidad de crecer y de pagar, pero al mismo tiempo del despilfarro, porque ahí no hubo una política anticíclica y nos rifamos la riqueza de esa década para pasar a la década del 10 realmente en condiciones cada vez más difíciles. Vos, Liliana, tenés un concepto muy interesante que te lo escuché hace poquito, el de democracia no
tocquevilleana. Claro. ¿Qué significa eso y cómo permite pensar la realidad argentina? Claro, esto es para toda la región. La idea de que una democracia con mucha desigualdad, con jerarquías y privilegios, es un régimen en permanente tensión. ¿Por qué? Porque Tocqueville, cuando fue a Estados Unidos y miró esa democracia que admiraba, pensaba en una sociedad más igualitaria, con organizaciones intermedias muy activas, y la contrastaba obviamente con el sistema, el ancien régime francés. Claro. Entonces, no tocquevilliana contrasta la desigualdad. Imagínate este país con la mitad de pobres, casi. Entonces, y en general el continente, la democracia se lleva mal. Tocqueville decía, ¿cuánta miseria y desigualdad tolera una democracia? Por eso digo que hay una tensión importante y a pesar de eso son 4 décadas que tenemos con mayores o menores aproximaciones a un ideal tipo de democracia representativa, han durado, la gente vota, quiere cambiar con el voto a la dirigencia. Y esto es muy importante. Pero el balance de 4 décadas te deja estas promesas no cumplidas de la democracia, que son acumulación de frustración y que hoy en día son realmente rabia, furia. Ahora, son 4 décadas, ¿no? Entonces la gran pregunta es, estuvo Mujica esta semana que pasó en Buenos Aires para recibir una condecoración del gobierno argentino y planteó, bueno, que los argentinos se deben un nosotros, ¿no? 4 décadas de democracia que se instaló luego de un enemigo común, que era la dictadura y el partido militar, y en lugar de haberse consolidado ese nosotros, la imposibilidad. ¿Eso es un defecto de la estructura política argentina o es un defecto de la casta política, como se le empieza a llamar ahora? No, lo de la casta política, pongámoslo por momento a un costado. El tema es la dificultad que en este país hay para establecer un diálogo, pero así como el peronismo fabricó el antiperonismo a su imagen y semejanza, el kirchnerismo fabrica el antikirchnerismo a su imagen y semejanza. Es decir, un gobierno que no dialoga y que se enfrenta a todos los que ahora hasta se dice no son argentinos, estos que no están de acuerdo con nosotros. Esto es brutal. Por el ministro de Economía, Martín Guzmán, decís. Si no somos argentinos los que somos críticos de este gobierno, esto es el límite de una polarización extrema. Quiero decirte, el clivaje peronismo-antiperonismo viene de muy lejos, pero se alimenta mutuamente. Y esto, kirchnerismo, antikirchnerismo, se alimenta mutuamente, porque, insisto, el kirchnerismo fabrica el antikirchnerismo. ¿Cómo puede ser que un gobierno califique a la oposición de no argentinos? O que cuando era presidenta Cristina Kirchner decía a la oposición que espere su turno a ver si llega al poder. Mientras tanto, ¿cuál es su función? Ninguna, porque las minorías se quedan en la casa y esta concepción de la democracia es la mayoría. La mayoría manda, si no te gusta, te lo aguantas. Es muy sorprendente, es muy interesante en realidad esta idea de que el peronismo construyó al antiperonismo, porque la lectura desde el peronismo es que de alguna manera los gorilas se posicionaron por voluntad propia, los gorilas entre comillas, tal como se los denominaba en el inicio del peronismo y en 1955, no como una construcción del peronismo, sino como una reacción de las élites en Argentina. Pero vos acentuás la idea de construcción por parte del peronismo. Lo acentúo. ¿Podés desarrollar? Porque es cierto que el peronismo llegó, hizo un conjunto de transformaciones destinadas a durar e importantes, y la reacción, el golpe y lo que siguió fue ignorar las transformaciones que el peronismo había traído. Pensar que si lo prohibían todo volvía a un orden previo. Esto fue una reacción brutal, que no hace falta insistir en lo que significó. Pero a lo largo del peronismo como gobierno y del peronismo como oposición, siempre se fabricó esta idea de los que no están con nosotros son la sinarquía, son el antipueblo. Nosotros somos, como dijeron cuando perdieron en el 83 algunos de sus dirigentes importantes, somos la mayoría con votos y sin votos. Cuando uno piensa así, esto es cuando no puede aceptar la existencia de una minoría, por más que esta minoría
comillas, se porte gorila. Sí, sí, sí. Esto quiere decir que no hay puentes, y cuando no hay puentes hay pura grieta. Y cuando hay pura grieta se exacerban las oposiciones. Una llama a la otra. Sí, sí. Claro, cualquier alternancia en esa concepción de la política es vista como el antipueblo, es decir, Exacto. El gobierno de la élite o del antipueblo. Bueno, esta es la definición. Nosotros somos el pueblo, la sinarquía, los cipayos, los gorilas. Esta es la lógica diálica de todo populismo, para decirlo en simple. Liliana, ¿crees que esta derrota que se dio en Las PASO, una derrota histórica para el peronismo, si se llegara a confirmar el 14 de noviembre, va a implicar un cambio en la matriz política de la Argentina, o que pierda el kirchnerismo no es necesariamente que pierda el peronismo? Bueno, mira, a mí me parece un fenómeno muy importante, como ya un cambio en la Argentina, que la oposición, que es variopinta, se mantenga unida. Fíjate, hoy miraba los resultados de las elecciones en la República Checa. Han logrado vencer el arranque populista del primer ministro, juntando peras con manzanas, pero teniendo una oposición unida. No cabe duda que ante el populismo vos tenés que reaccionar con un frente importante para poder, primero que nada, ganar, después verás cómo gobernás. Porque cuando vos me preguntás esto del peronismo y el antiperonismo, un clivaje que continúa bajo otros aspectos, kirchnerismo, no kirchnerismo, pienso que este país realmente lo arrastra de lejos, y cuando uno mira el peronismo ve que reelección sine die, que después copian los gobiernos provinciales, ambiciones que no controlan ninguna regla, no se respetan. Entonces, esta sensación de todopoderoso y que no hay espacio para otra alternativa o para el diálogo, revive esta distancia, esta polarización. Ahora, vos has trabajado mucho el tema también en Chile, ¿no? La sucesión de la democracia en ese país que también atraviesa un proceso interesantísimo. Hay algo de la democracia chilena que es la alternancia, pero con un rumbo coincidente entre esos partidos que se turnan en el poder. Eso Argentina, por lo menos desde el regreso a la democracia y sobre todo desde el advenimiento del kirchnerismo hasta hoy, no lo ha logrado, en el sentido de que el triunfo de Cambiemos implicó el desembarco de una matriz conceptual que tiene que ver con la fe, digamos, en la propiedad privada, en un capitalismo moderno, en el balance, en el equilibrio fiscal, en el Estado cumpliendo un rol de regulador, pero dejando a los privados actuar con más libertad. Y el kirchnerismo descree, pone en cuestión al capitalismo, pone en cuestión a la propiedad privada, consigue un Estado mucho más centralista e interventor, y las cuentas públicas no parecen ser el eje de sus políticas. Al contrario, casi que el equilibrio fiscal es pensado como un método de sujeción de la ciudadanía o del pueblo. ¿Por qué se produce en la Argentina este choque de miradas que cruzan lo económico con lo político, y en otras sociedades como la chilena no se da? Bueno, la historia es diferente en ambas, y yo te digo ya un dato que me gusta mucho decir. ¿Viste? En Chile la naturaleza es avara, por lo tanto las instituciones tienen mucha fuerza para ordenar lo que es escaso. Nosotros venimos de una tradición mítica en que la Argentina es ubérrima potencia y que basta que alguien tome el timón del Estado para llevarla donde quiere, porque su destino es de grandeza. Tomando esta inicial separación, vos fíjate que la Argentina tiene una originalidad nunca vista. Nosotros vamos a cumplir 8 décadas de peronismo. ¿Quién habla de Vargas en Brasil? Nadie. Entonces, el peronismo ha teñido toda la política argentina, de tal manera que no se puede comparar con nada. Es absoluto y totalmente único como caso, por la durabilidad. Eso, la duración de un movimiento que surgió como un movimiento nacional y popular casi al final de la década del 40 o a mitad de la década del 40, que tuvo un periodo esplendoroso, 46, 48, que después se hipotecó el futuro, la Tercera Guerra Mundial no vino, y después fuimos de tumbo en tumbo siempre para abajo. Entonces,
que continúe esta utopía regresiva del pasado dorado en que todo el mundo tenía pan dulce, sidra, se vestía bien y tenía un ingreso alto, es inverosímil, pero es. Y en la medida en que ha crecido desde el 75 para acá la población pobre realmente y cada vez en peores condiciones, entonces uno lo que ve es que no hay expectativa de progreso, no hay, salvo algunos sectores, esta cosa de vivir del Estado. El Estado te mantiene, el Estado todo. ¿Qué es lo que pasa en las provincias? El Estado de Duca te da de comer y te cura. Todo mal, pero dependés de. Entonces ha creado un achatamiento muy, muy grande. Ahora, si uno piensa en, bueno, hay una oposición que ha llegado en las últimas, desde la recuperación de la democracia en el 83, ocupó en contadas ocasiones el gobierno nacional, no con grandes éxitos. Alfonsín, que se tuvo que ir antes en el medio de una hiperinflación, el gobierno de la Alianza que se deshilachó muy rápidamente, el gobierno de Cambiemos que llegó como una promesa de reconstrucción, pero duró solo un periodo, no pudo renovar. ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición? ¿Es una cuestión de experiencia política, de formación, para, digamos, no lograr torcer ese rumbo? Es una pregunta complicada, porque en realidad cuando gobernó Alfonsín, gobernó primero con todo el tiempo el Senado en contra. Es decir, siempre fueron gobiernos frágiles desde el punto de vista de la distribución institucional del poder. Entonces, cuando vos tenés todo el poder en el Congreso, podés ser un emperador, pero si no tenés mayorías suficientes, en realidad es muy difícil convertir un programa en ley. Alfonsín tuvo la crisis de la deuda, tuvo las dificultades de la economía, pero recuperó para la Argentina el pluralismo, los derechos humanos, la democracia en su sentido más noble de respeto a los individuos, respeto a la división de poderes. En cambio, los retornos peronistas siempre estuvieron ligados a la idea de que las ambiciones no pueden estar modeladas por ninguna carta constitucional. Y además, no solo Menem, sino los Kirchner, utilizaron el Estado como un botín, no solo de empleo público, sino también de prebendas e ingresos personales. Esto es, la corrupción fue increyendo en Argentina y la degradación de las instituciones también. Entonces, esta idea de comprovotos es completamente insólita para el momento en que vivimos y para que se haga de manera tan abierta y manifiesta como se hace en el Congreso entre diputados o como se hace ahora con las elecciones. Es decir, hay una degradación de la política que está al servicio del poder desmedido de un líder que se cree imbuido del papel histórico extraordinario que se autoatribuye, que dice además a mí me juzga la historia o ya me juzgó, y que entonces puede repartir premios y castigos de manera arbitraria y gobernar por encima de la mediación del Congreso. Esto es el Senado de hoy. Si continúa con mayoría oficialista, vamos a ver que es la casa de una señora que manda, sobre todo si las sesiones volvieran a ser virtuales. La oposición de Juntos por el Cambio, ha puesto sobre la mesa este eslogan de cinco senadores para, de alguna manera, recuperar la posibilidad de influir en el destino de la Argentina. Ahora, esa idea que plantea esta solución extrema dado un estado de cosas con una fuerza política como la kirchnerista que tiende a la hegemonía, desde la oposición planteando que hay que, de alguna manera, arrinconar a esa hegemonía, ¿es una idea potable para construir un futuro sostenible o alcanza para ganar una elección pero no necesariamente para transformar la Argentina? Pues estamos siempre atrapados en ese presente continuo que no logra establecer carriles de largo plazo, ¿no? Sí, pero para cualquier proyecto de transformación, lo primero que hay que hacer es llegar al gobierno. Para llegar al gobierno hay que tener una posición unida, que sea lo suficientemente generosa entre sí y con paciencia. Y una vez que llegue al gobierno, veremos cómo interactúa y cómo puede hacerlo. Y esto también es un problema de liderazgo que conduzca. Tenemos dificultades, no cabe duda, pero ¿cómo imaginarías de otro modo con un gobierno que no quiere diálogo, que es arbitrario, que descalifica,
¿qué puente se puede construir? Porque cuando yo te digo que fabrica el antikirchnerismo, digo, no te tira ningún lazo para hacer el puente. Entonces, ¿cómo se destaca la oposición? Yo creo que efectivamente la consigna, muchos pensaron es una elección parlamentaria y no va a cambiar nada. Yo creo que puede cambiar mucho, porque si se pierde la mayoría del oficialismo en el Senado, ese es un dato tan histórico como cuando hubo alternancia. ¿Por qué? Porque nunca ninguna oposición que llegó al gobierno gobernó con un Senado favorable. Entonces es una consigna importante, yo creo que es el punto que tiene muy nervioso al oficialismo, que es perder ese lugar extraordinariamente fuerte para manejar su proyecto político. Nos quedó pendiente el tema de la casta, que dejamos a un costado, el avance del liberalismo de derecha, de la mano sobre todo de Javier Milei. ¿Qué representa eso en ese mapa político que estaba dominado por el kirchnerismo y tenía una oposición en esta unión entre el radicalismo, el macrismo, bueno, como la última novedad política que había dado la Argentina? ¿Es un cuestionamiento que tiene algo de base real en relación a cómo se ha hecho política en la Argentina? Bueno, la ira se concreta en esta idea antisistema, porque la paradoja de estas políticas antisistema, como eran los Grillini y los 5 Estrellas en Italia, es que castiga la idea de casta política privilegiada y castiga la política como un sistema, pero al mismo tiempo pretende hacer política sobre lo que piensa que está todo corrompido. O sea, yo creo que Milei obviamente es un liberal, quiere libertad de mercado, no minimizo los ascendentes de la escuela de austríaca y sus discípulos, pero lo que pienso es que más allá de sus ideas liberales en la economía, en la política el estilo Milei para mí es reproducir la idea en la Argentina, el liberalismo se prende a palos. Esto es con gritos, con furia, con venganzas. ¿Cuál es el programa eventual de Milei para conquistar a la gente? Es simplemente un grito de furia, estos son todos corruptos, es una casta, los vamos a castigar. Bueno, esa no es una promesa de futuro, es el voto de la rabia, que no solo en Argentina está. Y dos preguntas en relación a esto. La primera es, ¿qué diferencia hay entre este grito de rabia en relación al funcionamiento de la política y el 2001 con el que se vayan todos? Bueno, el 2001 que se vayan todos regó la región completamente como una consigna que expresó la frustración muy grande. Ahora yo pienso que la gente quiere vivir mejor, quiere dignidad ya, sale a las calles, mirá en Ecuador en estos tiempos también de nuevo en la calle. Si quiere vivir mejor, no es contra una casta, es tratando de encontrar quién resuelva los problemas que están pendientes. Porque ¿cómo se puede vivir mejor? ¿Cómo se puede aspirar a dignidad, empleo, educación, si realmente el único grito de guerra es abajo la casta política? No estamos en el 2001. Ha pasado tiempo en el medio, por eso creo que es una consigna regresiva. A mí me parece que el humor de época, la salida a la calle, la protesta, es una protesta que pide dignidad, que pide que le resuelvan los problemas, no simplemente estos se van y después... Está bien. Bueno, y la última cuestión en relación a este punto de cómo estas ideas que parecían muy marginales, por lo menos han dado un resultado electoral muy contundente en Ciudad de Buenos Aires, es si más allá de ese resultado electoral, ante una matriz política que ha pensado el Estado como central, la idea de una competencia más interesante desde las filas liberales con conceptos claves sobre el mercado y sobre el funcionamiento del capitalismo es un aporte al ideario político en la Argentina. Lo es, porque acá el siglo XIX estuvo marcado por el liberalismo constructor de un Estado nacional. Entonces acá hay liberales, López Murphy, por ejemplo, que no son antiestatistas. Y la idea de tanto Estado como tanto mercado para tener una sociedad en relativo equilibrio es una idea moderna, te diría, sensata. Esta historia del Estado lo hace todo y el Estado botín de los que
están en el Estado, no tiene futuro, es impensable. Entonces, bienvenido al pensamiento liberal, porque te digo, liberal como una sociedad más libre para cada uno, liberal como una democracia en la que haya división de poderes y, por supuesto, una democracia, además, social, esto es, que pueda tener respuesta para aquellos que quedaron a la intemperie. ¿No? Esto me parece, yo vuelvo a la idea de lo difícil que es en Argentina, porque a mí me parece que acá lo que no funciona es el secreto eficiente de cualquier democracia, por más que vivamos tiempos turbulentos y oscuros para las democracias, que es un principio de compromiso. Esto quiere decir que las dirigencias, por más que estén atravesadas por antinomias muy fuertes, tienen que entender que el diálogo es necesario en producir bienes comunes. Si hay un programa que hacer, la oposición controla, la oposición puede aportar, mientras haya un gobierno que es el que manda oficialmente. Pero cuando no hay la idea de compromiso en términos de asegurar el bien común, lo que tenés es este tironeo, este destrozo del sistema político. La puja por el poder. El sistema político es un botín también de la puja por el poder. Sí, desgarrado, totalmente. Buenísimo, muy interesante, Liliana Derris. Muchísimas gracias. No, de nada, a vos. Bueno, esto fue La Repregunta hoy con Liliana Derris.